Paz y bien, hermanos. Así bien, hermanos. Nosotros somos los hermanos Guillermo y el hermano Rodrigo. Rodrigo. Pertenecemos aquí a la Fraternidad Padre Santo de Ñaña. Estamos en la etapa del estudiantado y bueno, se nos pidió compartir una breve reflexión sobre un tema, creo yo, bastante relacionado a la espiritualidad franciscana, ¿no? Creo yo que es uno de los ejes del camino que nos ha dejado San Francisco de Asís, y es la fraternidad, ¿no? Pero resaltando un poco el aspecto de la construcción de la fraternidad, cómo se construye, de repente qué aspectos no construyen la fraternidad y quizás tocan más un poco la parte concreta, ¿no? de la vida que llevamos tanto ustedes como pertenecientes a la Jufra, como nosotros también los hermanos que estamos en el mismo camino, ¿no? Es decir, en el camino franciscano hacia nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahora vamos a empezar hablando un poquito sobre algunos aspectos que construyen la fraternidad, algunos aspectos que nos unen más como hermanos y que de repente también nos pueden acercar un poco más de esa forma a nuestro Señor, ¿no? Entonces, el hermano Rodrigo se presentará también y nos compartirá un poco sobre este aspecto de la fraternidad. Así que les dejo con el hermano Rodrigo. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Muy bien, como dijo el hermano Guillermo, vamos a compartir un aspecto importante o aquellos aspectos importantes que construyen la fraternidad. Pero yo quisiera comenzar diciéndoles a ustedes qué es la fraternidad. Me imagino que alguno de ustedes, hermano o hermana, tienes algún conocimiento previo de lo que es la fraternidad. Pero yo te voy a decir algunos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para poder descubrir aquellos aspectos que construyen la fraternidad. Primer punto. Nosotros tenemos que tener claro de que el fundamento de nuestra vida fraterna, el fundamento de la fraternidad, que no solo es de los franciscanos, sino de la Iglesia Universal, tiene como primer fundamento el misterio de amor, de comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Ese punto tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender lo que realmente es la fraternidad. Nosotros, al decir comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nos referimos a una comunión cualquiera, como si los tres convivieran en una sola persona sin conocerse, sino que es una comunión especial donde el vínculo que nos une es el amor. Como segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que Dios no quiso abandonar al hombre después de haber cometido el pecado original a su suerte, sino que, sabiendo Dios el momento adecuado, envió a su propio Hijo para la salvación de todos los hombres. Entonces Jesús, el Hijo del Padre, se hace hombre como tú y como yo. Jesús en este mundo, en la tierra, cuando compartía con sus discípulos, cuando compartió con su comunidad en Galilea, cuando estuvo caminando por Jerusalén, cuando compartía los alimentos en su familia, Él quiso dejarnos a nosotros una enseñanza maravillosa y grandiosa que no solo valía para los hombres de su época o para aquellas personas que le seguían, que le escuchaban, ya sean los discípulos de Jesús o el grupo más íntimo que Jesús tenía, que eran los apóstoles, sino que quiso enseñar todo eso para que nosotros también estemos invitados a vivir aquellos valores evangélicos que Jesús nos quiso enseñar. Y en realidad Jesús nos dejó un testimonio bien claro de lo que es verdaderamente la fraternidad, la comunión en el amor. Hemos visto cómo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existe la comunión, que es ese misterio de amor que hace que los tres sean un solo Dios. Y hemos visto también de que el misterio de amor es tan desbordante, el misterio de amor me refiero al amor de Dios, que quiso Dios enviar a su propio Hijo para la salvación de nosotros. Entonces, como les seguía diciendo y vamos siguiendo un poquito, hilando los temas que estoy diciendo, Jesús se encarnó y formó una comunidad. Habíamos dicho de que Jesús era seguido por varias personas que le escuchaban y que querían
seguir las enseñanzas de Jesús, que eran los discípulos, pero tenía también un grupo especial que eran los 12 apóstoles. Muy bien, Jesús, ¿qué intención tenía de querer formar una comunidad especial, de querer estar rodeado de hombres para poder impartir sus enseñanzas a los demás? Jesús de esta manera nos está enseñando de que el amor de Dios no solo es para uno, de que el amor de Dios no solo debería de concretarse en el trato, digamos, personal interior. Es verdad que tiene que nacernos del corazón, pero quiso enseñarnos de manera práctica en la convivencia. Siendo Dios, convivió con otras personas. Y nosotros nos damos cuenta de que a lo largo de la vida de Jesús hay episodios en donde Él nos enseña cuáles son esos valores esenciales para poder vivir en fraternidad. Uno de los valores que tenemos que tener en cuenta para construir la fraternidad es el valor del respeto. Este respeto radica en la dignidad que toda persona tiene, la dignidad de que somos hijos de Dios. Esto para nosotros es importante, porque si no tuviéramos, digamos, esta dignidad, tal vez podríamos ser tratados como cualquier ser, pero menos como personas. La dignidad que el Señor nos ha regalado por ser sus hijos hace que yo respete a las personas que se encuentran en mi hogar, que se encuentran en mi comunidad, que se encuentran en mi centro de estudios, tal vez a través de las plataformas virtuales por donde recibo mis clases, o tal vez en un centro de labor de trabajo. Entonces, nosotros estamos invitados a respetar a las personas no simplemente por lo que hacen o por lo que dicen, sino tenemos que respetar a las personas por lo que son, y somos verdaderos hijos de Dios. Otro valor, hermanos, que tenemos que tener en cuenta para poder construir la fraternidad y para que la fraternidad que se construye sea fuerte, es el valor de la aceptación. Si yo no soy capaz de aceptar a las otras personas tal y como son, no seré capaz, tal vez yo mismo, de aceptarme tal y como soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no sé reconocer mis defectos, mis debilidades, las dificultades que yo tengo en las distintas circunstancias en las que me encuentre, no seré capaz de sobrellevar con paciencia también las dificultades, las debilidades, los problemas que pueda yo ver en las otras personas. Si este valor de la aceptación no está presente en nuestra vida, no podemos construir una verdadera fraternidad, no podremos tener una fraternidad fortalecida con este vínculo de la aceptación. Y esto va ligado con lo primero que decía, porque la aceptación radica también no en las cosas que yo hago, o en las cosas que digo, o en las cosas en las que estoy metido, sino que esta aceptación de las demás personas, de las personas que me rodean, radica en lo que la persona realmente es. ¿Y qué es? Somos verdaderos hijos de Dios. Este es el segundo valor que tenemos que tener en cuenta para poder construir una fraternidad sólida y fortalecida. Otro tercer valor que tenemos que tener presente para construir la fraternidad es el valor del perdón. Jesús nos ha dejado a nosotros un testimonio claro del perdón. Jesús perdonó los pecados de todas aquellas personas que se acercaban a Él. Y no solo perdonó sus pecados, sino que también a través de este perdón espiritual quiso devolverles también en muchas ocasiones a muchas personas la salud física. De esta manera, Jesús nos está enseñando a nosotros de que también debemos perdonar a las personas que nos rodean. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, donde hemos sido heridos por otras personas, donde nos hemos sentido, entre comillas, agredidos. Pero el Señor Jesús nos invita a no guardar rencor en nuestro corazón a aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos hicieron algún tipo de daño, sino que Él nos invita
y nos lo ha enseñado con su propia vida, con su propio testimonio, a perdonar a los demás. Reconociendo este valor del perdón, nosotros podemos también construir la fraternidad. Una fraternidad que está libre de rencores, libre de envidias, libres de aquellas cosas que hacen que nuestros vínculos fraternos no sean los mejores. Otro cuarto valor que tenemos que tener en cuenta para poder construir la fraternidad es el valor de la paciencia. La paciencia nos ayuda a nosotros a que podamos de alguna u otra manera soportarnos mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo soportarnos no me refiero a un soporte como que un choque de personalidades o de modos de ser entre las personas y que hacemos una especie de contrato para poder estar en paz. Tú no me haces nada y yo tampoco te hago nada. No, eso no quiere decir lo que verdaderamente es la paciencia, sino la paciencia quiere decir en que yo te acepto tal y como eres, con tus defectos, con tus debilidades, con tus dificultades personales, porque radica en ese principio esencial que habíamos mencionado al inicio. Tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Por eso yo no tendría por qué perder la paciencia por lo que haces. Si yo tuviera presente en que tú también eres un hijo de Dios, yo no tendría la necesidad de perder la paciencia. Y además que uno no pierde la paciencia por lo que las otras personas hacen. No pierdo yo la paciencia porque tal vez Juan, Pedro son muy desordenados, son muy irresponsables, tampoco por eso, sino que el que pierde la paciencia soy yo mismo. Ellos no me hacen perder la paciencia a mí. Soy yo que no soy capaz de aceptar a mis hermanos tal y como son. Tampoco esto quiere decir que los justifica su actitud, pero si yo no soy capaz de aceptar las dificultades, las debilidades que tengan mis hermanos, también yo no voy a ser capaz de aceptarme a mí mismo, y por eso, al no aceptarme, pierdo la paciencia yo con los demás. Estos 4 valores importantes, que son el respeto, la aceptación, el perdón, la paciencia, muy ligados y relacionados entre ellos, nos ayudan a nosotros a poder construir una fraternidad fuerte, una fraternidad sólida. Yo creo que estos 4 valores a nosotros nos deben de mover a practicar otros valores que también son esenciales para vivir la fraternidad. El valor de compartir con los hermanos, el valor de la alegría. Pero hay una cosa, un valor muy, muy importante que aún no lo hemos mencionado, y es el valor que mueve estos 4 ejes o virtudes que nos ayudan a nosotros a construir la fraternidad. Y ese valor es el valor del amor. Les había dicho de que la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunión que radica en el amor. Y es este mismo amor de Dios el que ha hecho de que la segunda persona, el Hijo, se encarne para nuestra salvación y se haga una persona como tú y como yo. Entonces, este valor del amor es el valor supremo, el valor que mueve que nosotros nos respetemos, que nosotros nos aceptamos, que nosotros seamos capaces de perdonarnos, que nosotros seamos capaces de tener paciencia entre nosotros. El valor del amor es muy importante. Y Jesucristo, Dios hecho hombre, nos ha dejado la prueba del amor más grande que no podíamos imaginar. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor son la prueba del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Recordemos siempre, y les invito a tener presente el texto del evangelista San Juan, capítulo 13, versículos 34-35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes, los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros.
Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Bien, entonces ahora voy a compartirles un poco, bueno, mi nombre es el hermano Guillermo, como dije al comienzo, y voy a compartirles un poco sobre los aspectos que no ayudan a construir la fraternidad. Como estaba diciendo el hermano Rodrigo, digamos, la puesta en práctica de estos valores que él ha mencionado son importantes y significa en el fondo de que también la mejora o de repente el malestar de la fraternidad en la que nos encontremos, en la que se desenvuelve nuestra vida cristiana, también depende de cómo vivimos, digamos, de manera interior nuestra relación también con nosotros mismos y con Jesús principalmente, ¿no? Entonces voy a tomar algunos puntos que pienso yo son importantes y que tal vez pueden resumir aspectos más secundarios y concretos de lo que se puede ver día a día en nuestras reuniones o en nuestra vida diaria como cristianos y como franciscanos más aún, ¿no? Bueno, voy a partir de un pequeño discurso que dio San Juan Pablo II a la Jufra en el año 98, poquito nomás, hace poco. Él decía, ¿no?, que el elemento central de la identidad franciscana es la presencia del hermano que hay que acoger, que hay que escuchar, que hay que perdonar y al que hay que amar. En el rostro del hermano, ustedes, les decía, como San Francisco, deben reconocer al rostro de Cristo, especialmente cuando se trata de los más pequeños y de los últimos. Esto que les decía a los jóvenes no es que, digamos, sea algo mínimo, ¿no?, sino que tiene bastante importancia porque yo quería partir en un primer punto hablando sobre la falta de relación con Jesús. Creo que este sería el punto más importante y por el cual también de repente la relación en la fraternidad o la misma construcción de los lazos fraternos no fructifican y tal vez se pueden venir abajo, ¿no? Para mí ese es el aspecto más importante que no construye la fraternidad y que consiste, bueno, no es que sea tan sencillo, pero en realidad es lo que nos dice Jesús, ¿no? En el Evangelio según San Juan, se nos dice, ¿no?, o Jesús le dice a los apóstoles: el que permanece en mí y yo en él da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada, ¿no? Es un diálogo bastante tajante el que Jesús tiene con sus apóstoles y la gente que le rodea, pero que señala un poco el esfuerzo que debemos de realizar y también la tarea que tenemos para poder entablar una relación más profunda con Jesús, porque de aquí parte todo, ¿no? Bueno, la palabra fraternidad, digamos, tiene otras acepciones también y a veces en el uso corriente puede designar a un conjunto de personas que se reúnen con un motivo en común o de repente solo un grupo de personas que están reunidos en algún momento, ¿no? Pero este término fraternidad fue un término que San Francisco de Asís, digamos, recibió la inspiración del Señor y llamó de esta manera fraternidad al grupo de hermanos que en ese entonces se estaba constituyendo. Y el modelo de esta fraternidad, San Francisco lo tomó, como dijo el hermano Rodrigo, de la relación de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que de manera más concreta se nos expresa o de repente se nos muestra en la relación que Jesús tiene con sus discípulos. Recordemos también que Jesús, cuando escoge a sus discípulos, no tiene de repente ningún modelo, o sea, como que una especie de revisión de currículum, ¿no? O sea, no es que Jesús se pone a ver quién es tal y sus antecedentes para poder llamarlo, sino que Jesús llama a quien Él quiere. Y eso mismo forma la fraternidad. La fraternidad es un grupo de personas que han recibido un llamado de Dios. Y esto es lo que nos hace diferentes a de repente otros grupos que de repente se mueven más en un ámbito social, digamos, en un ámbito más de intereses en común, pero que de repente no trascienden mucho a la relación con Dios, ¿no? Eso es lo que más diferencia a un grupo de personas de una fraternidad. Y en el caso nuestro, en el caso franciscano, el modelo es ¿no? El de Jesús con sus discípulos. Y sería un aspecto que no construye la fraternidad el hecho de no tener una buena relación con Jesús. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado, en esta diversidad que hay entre los que siguen a Jesús, así también en su grupo, aquí en la fraternidad también, los hermanos, digamos, no todos somos del mismo carácter,
y no perseveramos todos porque de repente nos llevamos bien entre todos y la cosa es así súper chévere, ¿no? Sino que requiere bastante profundidad, sobre todo el vivir con Jesús, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a superar de repente las diferencias entre nuestras personalidades, nuestras formas de ser y cosas que de repente nos diferencian un poco, pero que también son parte de nosotros y que Jesús ha tenido en cuenta para llamarnos. Así que esto sería en primer lugar el hecho de nuestra relación con Jesús, cómo va, ¿no? Nuestra fe, cómo está nuestra fe y cómo está de repente nuestro vivir como cristianos, ¿no? Y aquí viene el segundo punto. Jesús también denuncia digamos, la hipocresía de los fariseos con las siguientes palabras, ¿no? Les dice: sepulcros blanqueados que están llenos por dentro de huesos muertos, pero porque por fuera parecen gente honrada, ¿no? Este llamado que hace el Señor es duro, pero que no solo es un llamado dirigido a los fariseos, sino que también es un llamado dirigido a todos en realidad, porque cada uno debemos de ser sinceros con nosotros mismos y debemos de evaluarnos constantemente. A eso estamos invitados por el Señor y preguntarnos, ¿no? Preguntarnos cómo está nuestra vida cristiana. Este segundo punto es el punto de la superficialidad, ¿no? ¿Y qué es la superficialidad? Como el nombre mismo lo indica, es vivir en la superficie, desde lo que se ve siempre, desde lo que de repente llega más a nuestros ojos o a nuestros oídos, o desde lo que tal vez conocemos de primero, o sea, lo más nuevo, las noticias calientes, no sé, qué sé yo, a veces los chismes, a veces las murmuraciones, los rumores. Y por una parte puede ser eso, pero por otra parte también de repente podemos analizar un poco de repente, ¿no?, cuáles son nuestros temas de conversación. Si de repente nuestros temas de conversación se mueven en un aspecto más profundo, más fraterno, o quizá no, o de repente terminamos hablando más de los demás que de repente de algún aspecto en particular, ¿no? Ahora bien, esto no quita nunca la diversidad que hay en el diálogo con otra persona, pero lo que debemos estar atentos es sobre todo eso, ¿no? Nuestras aspiraciones. ¿Qué es lo que buscamos con las cosas que conversamos? ¿Cuál es el fin de nuestras conversaciones? Si es que el fin es de repente construir, o el fin es desedificar, o de repente qué es lo que más nos preocupa a nosotros, de repente si nuestra apariencia o las cosas que decimos, si nuestra forma de vestir o de repente la forma de ser nuestra, digamos, cómo va esta balanza, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante para ti y para mí? Y en este sentido, todas estas prácticas se insertan en este segundo punto, ¿no? En el de la superficialidad. Y es que cuando en la vida hay poca profundidad, siempre hacemos daño alrededor, ¿no? Pero bueno, es un análisis de repente que ya nos corresponde a cada uno, pero que se desprende de lo anterior, es decir, de la falta de relación con el Señor, ¿no? Justamente por eso a veces también están los llamados, bueno, yo los conocí como grupitos o grupos, ¿no?, que se forman al interior de la fraternidad y que, bueno, en pocas palabras, o sea, consiste en, es un grupo de hermanos que se juntan y que de repente solo se relacionan entre ellos y no están abiertos a todo el ámbito de la fraternidad, ¿no? Pero bien, o sea, esto no significa de que uno no vaya a tener amigos y de repente personas más cercanas en la fraternidad, sino que el peligro siempre está en dar preferencia a determinadas personas por sobre los demás y de repente no tener en cuenta de que al final Jesús nos ha llamado a todos, ¿no? Y a veces, y es natural porque uno de repente está más orientado siempre a lo que le agrada, a lo que le gusta y de repente en ese sentido a las personas con las cuales se siente bien uno, ¿no? Y es muy natural. Pero recordemos que Jesús siempre nos llama a salir de nosotros mismos. No es un mandato por el mandato, es un mandato también porque Jesús nos muestra el camino que debemos seguir para poder también llegar a ser felices, ¿no? Y aquí se inserta el otro punto, ¿no?, que es el tema del egoísmo y que está un poco relacionado con estas prácticas, ¿no? De los grupos y de grupos al interior de la fraternidad y también de la vida de cada uno, ¿no?, de nosotros. Bueno, en cuanto a este punto del egoísmo, hay bastante desarrollo sobre este tema.
Lo que tal vez se podría aportar en ese sentido, o de repente yo podría aportar un poco en ese sentido, de alguna manera, es sobre todo el hecho de que es claro que mirarse a uno mismo es contraproducente. O sea, en la vida, si andamos siempre teniendo como referencia nuestra opinión y de repente nuestro gusto, nuestro parecer, y no de repente intentamos abrirnos y ceder de repente a lo que los demás digan, no vamos a llegar a experimentar la felicidad o de repente la alegría que da el hecho de haberse vencido a uno mismo. O de repente haber hecho lo que dice Jesús, ¿no? El amar a los enemigos. Y bueno, y esto no significa de que tengamos que decir que los demás son enemigos, pero lo que en el fondo significa esta expresión de amar a los enemigos tiene bastante relación con el tema del egoísmo, ¿no? Los enemigos no son, o sea, enemigos así como que enemigos de batalla, de guerra, en un sentido literal, sino que podemos tomar este punto dentro de nuestra fraternidad, como aquellas personas que de repente nos causan malestar o de repente nos causan antipatía o nos causan rechazo, ¿no? Y a veces lo natural siempre es, digamos, alejarnos de esas personas y no entablar alguna relación con ellas, ¿no? Pero este tipo de actitudes son actitudes que no forman parte del camino cristiano, ¿no? Y hay que ser claros, o sea, no se puede dar mucha vuelta en este asunto porque es Jesús que nos invita a esto, ¿no? Y Jesús mismo dice cuando le preguntan, ¿no?, ¿qué se debe hacer para seguirle? O cuando Jesús comparte esto, menciona que debemos de renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguirlo, ¿no? Y el renunciar a nosotros mismos es siempre estar abiertos, ¿no? Decía algunos, en alguna charla escuché, y también un hermano nos compartía que el hombre que se ha cerrado a aprender digamos, se ha cerrado también a la vida, ¿no? Porque la vida misma es un aprendizaje diario y el hecho de amar a una persona que es diferente a ti siempre te trae algo nuevo. Si quieres verlo desde ese punto, ¿no? Si queremos verlo desde ese punto, el amar a alguien diferente a ti siempre nos trae algo nuevo. Aunque a veces cuesta un poco y sí cuesta, pero esta gratificación de tener algo nuevo, un punto de vista nuevo, una forma de ver nueva, es, digamos, el beneficio, por así decirlo. Pero que tampoco tenemos que verlo como un amor condicional, es decir, que porque yo quiero algo bueno para mí, te voy a amar, ¿no? Sino que primero es entrar en el plano de la fe. Es decir, porque Jesús nos ha dicho que amemos a las personas que no nos caen bien, de repente a las personas que nos generan un poco de rechazo, es que lo hacemos. No hay algún otro motivo más grande que este. Hay motivos, pero el más grande es ¿no? La fe. Y finalmente, el otro punto que quería compartir con ustedes es un punto que compete más ya a la fraternidad misma, ¿no? Y es la oración mutua, ¿no? Jesús nos enseña a orar los unos por los otros. Él nos da el ejemplo cuando ora por Pedro para que no desfallezca su fe, ¿no? Cuando están apresando a Jesús y él le dice que él, cuando le anuncia que va a cantar el gallo y que él lo va a traicionar, Jesús le menciona también de que él va a orar por Pedro para que su fe no desfallezca, ¿no? Y esta imagen de Jesús orando por Pedro también es una imagen de lo que él hace siempre con nosotros. Él ora y está intercediendo constantemente por nosotros. Esta tarea de pedir por los demás también es una tarea nuestra. Recordemos que en el ámbito de la fe, siempre la oración es, como decía el Padre Pío, la mejor llave que abre el corazón de Dios, ¿no? Y esto ¿a qué nos invita? Nos invita sobre todo al hecho de poner en oración a las personas con las cuales nos relacionamos, a las personas que de repente no están asistiendo a la reunión, a las personas de repente que tienen problemas, a las personas que están bien, que están alegres. Es decir, la vida de la fraternidad no debe escapar también a la oración personal que cada uno hace pidiendo por la fraternidad,
¿no? Y aquí es donde también podemos aprovechar para pedir por las personas que de repente nos mueven el piso un poco, es decir, con las personas que de repente nos cambian de pareceres, son distintas a nosotros y que de repente no comprendemos de una manera muy cristiana todavía, ¿no? Este es un espacio bastante rico y no saben cuál es cuánto valor, o mejor dicho, no sabemos cuánto valor tiene poner en oración a esas personas, ¿no? Y bueno, hermanos, esto era sobre todo lo que les quería mencionar y decir un poquito sobre los aspectos que no ayudan a construir la fraternidad, ¿no? Que son principalmente la falta de relación con Jesús, la superficialidad, el egoísmo y la falta de oración mutua, ¿no? Bueno, solo recordar, ¿no? que como franciscanos debemos buscar siempre asimilar nuestra existencia a la vida de Jesús, y ese es el criterio fundamental, ¿no? Y que también recoge, digamos, lo que el hermano Rodrigo nos ha compartido hace unos momentos, que es el hecho de tener los mismos sentimientos que Jesús también, ¿no? El respeto y los demás valores que se han mencionado son fruto del amor, como decía. Y el amor para nosotros es Jesús, es Dios, que más que nosotros, digamos, hayamos hecho algo para merecer su amor, Él nos ha dado su amor primero, ¿no? Y bueno, nuestra vida se trata de eso, de poder percibir su amor siempre en nuestra vida diaria, en la casa, con nuestros padres, con nuestros amigos, nuestros hermanos, y poder también evaluar lo que hemos compartido ahora, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a lo que no ayuda a construir la fraternidad. Gracias. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que de repente pueda poner más en concreto todo lo que hemos podido compartir con ustedes y lo que nos han podido de repente entender, ¿no? El ejercicio es sencillo, consta de dos partes, ¿no? En primer lugar, vamos a pensar, a reflexionar un poco y de repente a traer a nuestra memoria a las personas que conocemos, ¿no? Que de repente están hoy con nosotros ahora, y vamos a evaluar, ¿no? Analizar, de repente en algún momento hemos ofendido a alguna de ellas, o de repente guardamos quizás algo que no hemos dicho, algo que de repente les ha ofendido y tal vez el tema se quedó así. Les proponemos, ¿no? De repente este momento como un momento en el cual también ustedes puedan pedir perdón a esa persona o a esas personas que de repente han ofendido y que quizás no les han vuelto a hablar, o de repente que a partir de ese momento la situación o su relación con ellos o con ellas se ha visto un poco afectada, ¿no? Sería en un primer momento esto, el poder acercarse a pedir perdón y a entablar la relación con ese hermano o con esa hermana, ¿no? Recordemos, como hemos estado mencionando, que Jesús siempre nos invita a salir de nosotros mismos, y el perdón que Él nos invita a dar es también algo liberador para nosotros, ¿no? Sería como un primer punto o tal vez una primera actividad. Y la otra variante de este ejercicio es felicitar a algún hermano por alguna acción buena que hayamos visto que ha hecho o que nos acordamos, ¿no? Esto porque de repente no siempre, digamos, tenemos la necesidad de pedir perdón a alguien. Es decir, que gracias a Dios de repente hemos podido conservar bien nuestros lazos fraternos, o de repente ya hemos pedido perdón, o de repente ya han habido momentos en los cuales hemos podido retomar nuevamente nuestra relación cristiana con los hermanos. Entonces esta variante es, como les dije, poder también traer a la memoria, reflexionar, evaluar, valorar las acciones que hemos ido viendo en nuestra fraternidad hasta el momento, en las reuniones o de repente en nuestros diálogos con otros hermanos, y poder también felicitarle a alguien por su buena acción, ¿no? O por alguna decisión buena que haya tomado, o algún comentario acertado. La idea es esa, ¿no? De fondo es también poder hacerle notar al hermano que pese a todas las cosas que de repente tengamos, porque somos
somos completos, es decir, tenemos tanto algunos defectos como algunas virtudes, algunas cosas que nos faltarían transformar, cambiar un poquito, pero también tenemos cosas muy buenas por el mismo hecho de que somos hijos de Dios. Así que también es un momento para poder decirle al otro hermano esto, ¿no? Que no solo somos defectos de repente, que no hay que tener esa mentalidad, ¿no? Sino que por sobre todo somos hijos de Dios y tenemos cosas muy buenas que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Hasta en el corazón que está más alejado de Dios siempre late una esperanza, y siempre hay siempre está el amor de Dios ahí para nosotros, ¿no? Entonces, creo que esto sería todo con respecto a nosotros. Les tenemos presentes en nuestras oraciones. Esperamos también que puedan tenernos en sus oraciones. Y nada, a seguir construyendo el camino del Señor, que siempre nos va a faltar algo por ahí, como decía San Francisco, poco nada hemos hecho, y poner todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas también en la construcción de la fraternidad para poder ser sal y luz del mundo, como dice nuestro Señor. Un abrazo fuerte desde aquí y que Dios les bendiga. Nos vemos.